Buenas noches para todos. Buenas Espero todos se noches. encuentren muy bien, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros. Disfrutamos de un día más por la misericordia de Dios. Gracias. Ahora estamos, no sé, la mayoría de nosotros en nuestras casas, en nuestros lugares de descanso. Uno, no sé si hay alguno trabajando en este momento, pero bueno, todos estamos aquí con el propósito de aprender más. Hermana Angie, me gusta verla, la extrañé ayer en el estudio, pero sabía que estaba en Chicago. Pero ¿sabe qué fue lo que más extrañé? Que no tenía quien hacerle cortos en la cabeza. Sí, me platicaron que le tocaron a mi hermana Lidia. Ahí, pero no es lo mismo, hermana, no es lo mismo. Bueno, pero hablando de cortos en la cabeza, para entrarlos en contexto, es que hay algo muy importante, hermanos, y es que nosotros, como discípulos del Señor, hay algo que nos va a tocar hacer. Y digo nos va a tocar hacer porque, pues, la mayoría de los que estamos en esta sala ya llevamos algún tiempo de recorrido dentro de la iglesia. ¿Hay algún nuevo entre nosotros? Solamente que está la Andrés. hermana Rosa, que es la esposa del hermano Perfecto. Tal vez no la conocí, no la escucharon de ella. La hermana Rosa es la hermana que nos colabora en el edificio y es la esposa del hermano ¿No está Perfecto, acá? que es la hermana Rosa Sí, Soto, sí. iPhone de Rosa, sí. Y el Sí, hermano Ángel está, también, perdón. relativamente nuevo. ¿Y el hermano Ángel? Ok. El hermano Entonces, la Ángel hermana también Rosa está ahí. y el hermano Ángel, les voy a decir algo. Enhorabuena que ustedes estén acá, porque vamos a aprender las cosas. Para el resto de nosotros, nos va a tocar un trabajo un poquitico más difícil, porque aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que desaprender. Miren, nosotros por años hemos estado, entiéndanme bien el término, la forma en la que lo quiero utilizar, hemos estado viciados a ciertas cosas y las repetimos tanto que se fueron convirtiendo en nuestra verdad y eso como que se nos impregnó en la piel y si no es así, no es. Pues hay algunas de esas cosas que no son. Ay, hermano, pero llevamos años creyendo que sí eran, enseñando que sí eran. No se preocupen. El ser humano hasta el año 1492 de nuestra era aseguraba que la Tierra era plana. ¿Sí sabían eso? Y eso que la Biblia habla del círculo de la tierra, ¿no? Con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón. Pero Con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue al loco que se le ocurrió decir, no, esto no es plano, esto es circunfalar, esto es círculo, esto es redondo. Y por eso los que llegaron a esta parte del mundo, a Centro y Suramérica, pues créanme que no fue la crema innata de la sociedad española de la época. Hasta hubieron científicos que fueron asesinados Eran ladrones. que fueron todos los asesinados. Ladrones, todos asesinos, los que estaban en las violadores. cárceles. Porque estaban en las Lo que dijeron cárceles. fue, vamos a hacerle caso a este loquito, sabemos que la tierra es plana, entonces mandemos un montón de delincuentes para que cuando lleguen allá al final del horizonte, allá se caigan al vacío y no volvemos a saber de ellos y qué pesar. ¿Cierto? Pero bueno, no fue así. Esto lo estoy diciendo porque no es porque llevemos mucho tiempo creyendo algo que eso sea netamente verdad. A veces, y quiero hacerme entender, no estoy diciendo que nos enseñaron mentiras o algo así, pero una verdad, perdón, una mentira que se repite, va a terminar convirtiéndose No, verdad. supuestamente en una verdad. Pero lo que es mentira es mentira. Voy a poner un ejemplo. Se ha escuchado de que hay personas que nacen siendo homosexuales. Pero la ciencia no dice eso. La ciencia no dice que haya un gen dentro de nuestro cuerpo
que produzca ser homosexual. Número uno. Ahora, Dios no nos creó para condenarnos. Entonces Dios no iba a crear un gen homosexual para enseguida condenar a la persona que es homosexual. Pero esto en los últimos años se ha repetido tanto que pues a veces como que lo terminamos aceptando. Y ahorita está con todo ese cuento de la ideología de género, entonces ya resulta que hay que 35 géneros, no sé cómo lo reparten, no sé dónde lo sacaron, pero el principio bíblico fue que los creó varón y hembra, los creó Dios. Lo que sea de ahí en más, no va. Entonces, ¿a qué voy con toda esta introducción tan larga? A lo siguiente. Santiago, el libro de Santiago nos va a marcar, o nos marca una disyuntiva. Aparentemente Santiago nos genera un caos. ¿Por qué razón? Porque aparentemente Santiago contradice las escrituras de Pablo. Pablo nos enseñó en Romanos, en Efesios, de que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe. Sí. Por gracia. Por Por fe, Gracias. por gracia, ¿cierto? Pero Santiago dice que si la fe no va acompañada de obras, Es una fe muerta. Está muerta. no sirve. Está muerta. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Pablo o Santiago? Los dos. Los Pero- dos. hermano. Pero ¿no será que Pablo se estaba refiriendo a las obras de la ley? Puede ser, hermana Marina, puede ser. ¿Y cuáles son las obras de la ley? El decálogo judío, los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Sí. Pero Pablo escribió a gentiles. Entonces, ¿qué sentido tendría que Pablo les escribiera a los gentiles acerca de las obras de la ley? Aunque también pues, en esas congregaciones habían judíos. Pues, Ujú, en Galacia, por ejemplo, Exacto. los querían judaizar, ¿cierto? Sí, acuérdense de que la palabra ahí es méritos. Es las obras que nosotros hacemos tratando de nosotros llegar al cielo por nuestros propios méritos. Que eso es lo que no nos salva. Que eso es lo que la gente piensa. La gente está engañada de que si hacemos las cosas bien, de que si somos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, que si somos buenos trabajadores, honestos, que si ayudamos al prójimo, que etcétera, 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 con eso nos ganamos al cielo. No, Daniel, pero a la larga eso es nuestra responsabilidad. Sí, pero eso es lo que la gente piensa, o sea, de que por esos méritos Pero es que no, pueden llegar al cielo. mire, pero y una persona que tiene mucha fe en Dios y no hace todo eso que dijiste, ¿podrá llegar al cielo? Si obedece lo que tiene que obedecer. Tiene que obedecer ciertas ¿Y qué cosas. tiene que obedecer, Daniel? ¿Y qué tiene que obedecer? Tiene que obedecer el Evangelio y los pasos que ahí se muestran. Error. Ahí hay un error, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que eso es lo que nos hemos... Eso, ahí es donde nos quieren meter el conflicto entre Pablo y Santiago. Sí, yo tengo que obedecer el Evangelio. Pero después de obedecer el Evangelio, Dios preparó una cantidad de buenas obras, y eso no lo dijo Santiago, lo dijo Pablo, para que nosotros anduviésemos en él. Sí, son obras de Dios para nosotros. Y es que tiene que ir en una perfecta armonía, en un acople, en un empalme casi que perfecto, mi fe en Dios y mi manera de vivir. Porque imaginémonos lo siguiente, listo, yo obedezco el Evangelio, me arrepiento, nazco de nuevo, pero soy un mal padre y soy un mal hijo. Si no transformas eso, no hay evidencia de que, ya no hay la evidencia de que verdaderamente fue un verdadero nacimiento. Eso no lo podemos saber ni juzgar nosotros. Eso lo juzga Dios.
Bueno, lo que pasa es que nosotros no nos podemos olvidar de algo, hermanos, que es indispensable. ¿Y saben qué es eso? Que la ley de Dios sigue ahí. Sí, la tenemos escrita nosotros en nuestro corazón. Ninguna persona se va a salvar si no cumple con la ley de Dios. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dicen las escrituras. Juan, cuando le escribe a las iglesias en Éfeso, ¿qué les dice? Perdón, cuando le escribe a las iglesias en Asia, en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le dice, si perseveraras hasta la muerte. Y a casi todas les termina diciendo que hay que mantenerse. O sea, esto no es solamente de creí, obedecí el evangelio, nací de nuevo, ya. Eso es lo que nos han hecho creer. Yo les he preguntado a ustedes, ¿nosotros somos salvos por qué? ¿Por la fe o por la doctrina de la iglesia? Por la fe. Por la Sí. Por la fe. Por la fe. Doctrina, ¿Cómo, hermana Marina? por la fe en la doctrina, por la fe en lo que nos han enseñado. Ok. Muy bonita su respuesta. Pero lo que Ahora pasa es que contésteme cada quien tiene su doctrina, entonces todos son salvos por la doctrina de cada uno. No, por la doctrina Ahora, que es la de los apóstoles pero hermana Marina, ¿de dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? en el Nuevo Testamento. Pero los pentecostales utilizan el Nuevo Testamento. Pues sí, pero ya sabe Entonces, Y que los asunto. bautistas, Claro, y todos los demás también. entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cuál es la de verdad? la que más se apega a la Biblia. La que tenga el correcto trazado. Claro, No sé, no me convence, no me satisface a plenitud. Por ejemplo, si Hechos 2:38 te dice, tienes que arrepentirte y bautizarte para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, y lo corrobora Hechos 22:16 y 19:1:5, y también lo dijo Jesús en Mateo 16:16, entonces hay que hacerlo. Hay que seguir eso. Sí, Y el que no la sí. sigue, y el que no sigue eso, está en otra doctrina. Esas otras doctrinas no están apegadas a lo que dice la Biblia. Sí. Daniel, Eso sí, es lo que nos referimos al trazado. yo conozco que te entusiasmas con el tema del bautismo y es bueno, pero ¿es solamente esa la doctrina? Hermano, No, porque después tienes que de eso creo perseverar. que van los frutos, ¿no? No, hay que perseverar, tiene que haber una transformación en nosotros. El nacer de nuevo es el primer paso. De allí Eso, viene una transformación en nosotros, pero la que es el pregunta es, crecimiento, ¿nosotros somos en Cristo salvos? Jesús. Daniel, escúchame. ¿Nosotros somos salvos por fe o por seguir la doctrina? No, por la fe. Por fe que nos lleva a obedecer lo que nos enseña la Biblia. ¿Somos salvos por la fe o por seguir la doctrina? Ok, por fe. Si quieres la respuesta sobre una o la otra, la fe. Entonces, ¿por qué molestamos tanto con la doctrina? Porque todos sí, los que han participado, porque la fe, todos los que la han fe es participado, una palabra que por sí sola no es solamente decir, tengo fe y listo. No, siempre va acompañada de acciones. No. Daniel, mire, escúchame. Ok, puedo hablar. Dijeron, somos salvos por la fe, pero cuando lo llevamos a la vida práctica, nosotros no vivimos por la fe. Y por décadas, la iglesia de Cristo se ha puesto un cuchillo entre los dientes, se puso la banda acá arriba y vamos arriba que nos llevamos a todo el mundo porque tenemos la doctrina verdadera. O sea, somos salvos por la fe, pero no defendemos nuestra fe, defendemos la doctrina. Ahí es donde nosotros nos estamos equivocando. Y ahí es donde a muchos, claro, tienen un cortocircuito en su cabeza cuando se encuentran
que Santiago dice que es que hay que trabajar en la fe. La fe no es algo abstracto. La fe no es simplemente decir, sí, yo sé que Dios existe. El padre de la fe se movió. Abraham es el padre de la fe de todos nosotros, ¿sí o no? Lo dice la Escritura. Sí, sí. Sí. ¿Y por qué fue el padre de la fe? Porque creyó en Dios. Escúcheme la pregunta. Escúcheme la pregunta. Abraham se convirtió en el padre de la fe porque creyó en Dios o porque le creyó a Dios. Le creyó. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dijo, ay, sí, Señor, yo creo mucho en usted, yo tengo mucha fe en usted, Señor, pero yo no me voy a ir por allá. ¿A qué me voy a ir por allá si yo aquí vivo bueno? No, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, me muevo en... Creyó y obedeció. Eso es. Me tengo que mover, Daniel, me tengo que mover a lo que Dios me dice. Correcto. Eso es lo que nosotros llamamos obediencia. Pero la fe implica movimiento, la fe implica acción. Lionel. La fe tiene manos. Sí, hermano. Mira, yo estoy de acuerdo contigo que la fe es acción, pero no estoy de acuerdo contigo y nadie tiene que estar de acuerdo conmigo que la religión nos salva. O sea, si la religión nos salva, entonces yo me voy con un grupo donde bailen y todo eso. O sea, la religión para mí es la arca de Noé. Y le dijo Dios específicamente las ventanas que iba a hacer, la madera que iba a usar, y estrictamente le dijo todo como lo quería. Entonces la iglesia representa esa barca. Para mí, para ustedes, yo no sé. Tiene que estar en la religión pura. Lo importante no es que represente para mí o para usted, lo importante es que dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia es el reino de los cielos, es decir, es la extensión de los cielos sobre la tierra. Y sí, hay una naturaleza distintiva. Y sí, nos tenemos que distinguir, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de confusión. Pero en eso, nosotros en la práctica nos hemos ido alejando de el propósito de Dios con la iglesia. Y nos seguimos llenando la boca diciendo que estamos en la iglesia verdadera. Y no estoy diciendo que no sea. Pero en nuestra práctica nos estamos volviendo o nos volvimos una denominación más. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nos estamos yendo a lo estricto. ¿Sí? Pero nuestra fe, como dice tu hermana, no tiene pies y manos. No, la fe tiene Nosotros pies y creemos manos. en Dios. Nosotros creemos en Dios, pero nuestra forma de vivir no refleja que le creemos a Dios. Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y tribulados y yo los voy a hacer descansar. Pero nosotros somos los cristianos que nos preocupamos. Somos los cristianos que tenemos como último recurso la oración. No estoy hablando de cada uno en particular, estoy hablando del grueso de las congregaciones. Sí. ¿Sí? No, Mi mamá me dice que no, mi atesoramos. mamá es una persona de oración, entonces, pero estoy hablando del grueso de la congregación. Sí. Entonces, es a eso a lo que me refiero, Edil. Si nosotros no andamos en pro a esa fe, nos estamos alejando del patrón. La hermana Marina decía algo muy cierto ahorita. Sí, esa doctrina está en el Nuevo Testamento. Todas las religiones o todas las denominaciones cristianas, pues tienen el Nuevo Testamento como su base escritural. ¿Cómo lo estoy trazando y cómo lo estoy aplicando? Porque es que eso es lo que hace Santiago. Santiago no está diciendo que yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. No, no, no. La salvación ya me la regalaron. ¿O no nos regalaron la salvación? Sí, Sí. Amén. con la muerte de ¿Sí? Jesucristo. Amén.
Pero después de eso, ¿qué sigue? Hay que obrar, Listo. hay que poner esa fe a Acción. trabajar. Exactamente. No es solamente, listo, leo Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Ok. Pareciera, en práctica, ojo, en la práctica de la iglesia actual, pareciera que esa gran comisión se quedó solamente en bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Jesús le dice a los apóstoles en Juan capítulo 14, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y guardar los mandamientos y guardar la palabra de Dios no es tomar la Biblia y la voy a guardar bien guardadita. Yo la guardo por aquí, que no me moje, o le pongo un forro bonito. Pero no estoy diciendo que no haya que ponerle forro ni nada de eso, yo no estoy metiendo en eso. Cada quien como quiera, como le guste la Biblia. Yo lo siento por ustedes. Ustedes tienen el peor predicador del mundo, porque yo prefiero la Biblia en formato digital. Yo prefiero la Biblia en mi celular. Pero para algunos yo no puedo ser ni cristiano ni predicador porque no ando con una Biblia de 35 centímetros de alto por yo no sé cuántos de ancho. Me pregunto cuántos tenían Biblia en el primero y el segundo siglo. No, por eso, pero, o sea, para algunos es eso, ¿cierto? Lo importante acá es que guardar la palabra de Dios es obedecerla. Amén. Levanten la mano los que aman a Dios. Ahí sí. Me prenden las cámaras, me hacen la... Ay, todos. Pues, o sea, no hay ni que hacer esa pregunta. No falta, de pronto hay uno que no lo ame. Yo qué sé. Si no lo Levanten la amáramos, mano los que no aman a Dios. estuviéramos aquí, hermano. Pero amar a Dios ¿Seguro? es obedecerlo. Ahora, ¿le obedecen? Ahora, ojo, que eso que les voy a decir no lo digo yo. Abro comillas. Amén. Está en la Jesús Biblia. dijo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Levanten la mano los que aman, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué pasó con la ola de ahorita? Ahorita me hicieron la ola. Ahorita las manos levantadas por todas partes. La mano va para abajo ahora. Yo pienso que Eso, hacemos algunas cosas, no la totalidad, pienso yo. Sí. Estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha. Y en cuanto a denominaciones, hermano, yo creo que hasta nos toman ventaja, porque yo he visto varios de ellos todos los sábados tocando puertas y yendo a tratar de convencer gente y todo. Yo creo que hasta nos ganan los de algunas denominaciones. Sí, hermana, pero nosotros somos la iglesia verdadera. Pero siempre fallamos. Sí. ¿Sí me sientes el tono sarcástico, Alba? Sí. Porque eso somos, mire, pero eso que la hermana acabó de decir, hermano, es que eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que nosotros, en eso nos hemos ido convirtiendo. Nosotros somos la iglesia verdadera. Sí, peleamos. Todo eso que hacen las denominaciones, a ellos les toca. No es que ellos no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Vean, cualquier parecido con el Israel del tiempo de los jueces es pura coincidencia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el especial tesoro, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Pero vivían como el pueblo de Dios? No. Somos la iglesia del Señor, somos la novia del Cordero, somos la esposa del Cordero. Y cuando leo ahí a Pablo que dice que el Señor viene por una iglesia que es pura, santa, sin mancha, sin cosas semejantes,
yo como que digo, ¿y cuál es esa? Porque empiezo a ver mi vida. O sea, yo soy la mancha, yo soy la arruga y entonces yo digo, bueno, entonces viene por ellos, por mí no. Sí. El punto acá es que nosotros tenemos que despertar de este letargo en el que estamos, de que somos la iglesia del Señor porque obedecimos el evangelio, porque nos bautizamos para salvación y para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Eso sí, al Espíritu Santo no lo dejamos hacer absolutamente nada en nuestra vida. Hermano, yo veo el bautismo de esta manera. Usted ingresa a la universidad y el bautismo es una matrícula. Si usted no se volvió a asomar a la universidad, no hizo lo que tenía que hacer, pues no va a haber diploma, no va a haber graduación. Me gusta esa analogía, hermana, me gusta bastante. ¿Sabe que a mí me pasó algo parecido, hermana? Cuente. Porque yo necesitaba ponerme bien físicamente y me inscribí al gimnasio. Pero no veo resultados. Cada 1 de enero. Pues nunca iba. ¿Cómo va pero es que también había que ir. Claro. No, si tiene resultados, yo le veo más gordito. Gracias, Daniel. Tan querido Daniel. Miren, hermanos, es eso. Listo, nos bautizamos y qué. No, hermano, es que somos salvos por la fe. Sí, somos salvos por la fe, pero es una fe que nos lleva a obedecer. No, Santiago estaba loco. ¿Cómo va a pensar de que tenemos que orar? ¿No? Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, capítulo 10. La carta que le escribió Santiago a los Corintios, 2 Corintios 5, 10. El tío Alejandro me acaba de mirar con una cara como, ¿qué carta le escribió Santiago a los Corintios? ¿De dónde aprendió eso? Léalo, hermana Alba, por favor, si lo tiene. No lo tengo ahorita. Yo lo tengo, Okay. hermano, pero si alguien más lo tiene. ¿Lo leo yo? Pero ahorita voy. Ok, hermano Norma. ¿Sí? Hermana Norma, ¿me pueda? Ajá. Segunda los Corintios 5:10, ¿verdad? Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok. ¿Quién escribió eso? Pablo. Pero Santiago es el que dice, que nosotros tenemos que orar, que la fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Verdad que Pablo también lo dice? Exacto. Dice que cada uno de nosotros se va a presentar ante el tribunal de Cristo el día del juicio final para dar cuentas de lo que hizo, obras, ¿cierto? Hacer es sinónimo de obrar. Sí. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay una contradicción entre Santiago y las cartas de Pablo. Santiago, lo único que está haciendo, ¿saben qué es, mis hermanos? Allanarnos el camino. Decirnos, venga, acá está la teoría. Desglosarlo. Sí se aplica. Sí se aplica. El hermano Edil puso un ejemplo muy bonito ahorita, o muy bueno, el del arca, la obediencia de Noé. A Noé le dijeron, construye un arca. Ah, bueno, sí, señor, ya construir un arca. Porque va a llover. Ah, no, eso sí, claro. Pues. ¿Cuántos de nosotros ha visto llover? Amén. Ya me dicen que allá Todos. allá donde ustedes no ha estado lloviendo nada, ¿no? Nada, poquito, amigos. Estaba lloviendo, pero cantidades, papá. Era sarcasmo, yo creo. Pero Noé no había visto. Noé no había visto llover nunca. Noé nunca había visto llover. Ajá. Pero le creyó a Dios.
Y Dios le dijo a Noé, construyete un arca con las siguientes medidas de madera de gofer. Y solo se tardó 120 años, ¿no? Sí. Y Noé no dijo, no, señor, el gofer es pesado y si va a llover, y no, es mejor el balso. No, Casi. lo hizo. Cuídate de hacer las cosas conforme te las he mostrado. Simple. Simple. Digámoslo así, que eso se llama obediencia 1. Dios manda, yo obedezco. Dios manda y hay que obedecer. Obedezco a lo que Dios me está diciendo. Miren, hermanos, ¿ustedes saben de qué va a estar lleno el infierno? ¿Quieren saber de qué va a estar lleno el infierno? De letrados. De buenas intenciones, algo así. Muy bien, hermana Marina, de buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de buenas intenciones. Ay, Señor, sí, Señor, yo quería, Señor, yo tenía muchas ganas de ser un buen discípulo tuyo, pero es que allá en esa congregación, pues los hermanos eran muy cansoncitos y bueno, los hermanos no eran como tan comprometidos, Señor. Si tú me hubieras puesto en otra congregación donde la gente hubiera sido más comprometida, pues yo hubiera sido un buen discípulo. ¿Creen que esa respuesta es valedera? No. No. Ay, Señor, no, sí, yo sé que, bueno, Señor, sí, pero, Señor, una canita al aire de vez en cuando. Tampoco sea así, pues, tan exigente, pues, tan cuadriculado, Señor, no. Yo siempre tuve la buena intención de servir, Señor, pero no se me dio la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad, ¿cierto? ¿Esa sirve? No. Tampoco. Vean. ¿Ustedes quieren saber qué tan severo es Dios? ¿Quieren saber o no quieren saber? Sí, sí. Sí. Señor. Sí. ¿Quién podía tocar el arca del pacto? Los levitas. El sumo sacerdote. ¿Quién podía tocar el arca del pacto? Nadie. Nadie. Nadie podía tocar el arca del pacto. Por esa razón, lo que ocurría era que el arca tenía unos, digamos así, como unos palos. Como unas argollas. Que la gente, los levitas los cargaban, pero no podían tocar el arca. Están ahí a cierta distancia. Cuando el pueblo de Israel, en una de los muchos conflictos que tuvo con los filisteos secuestraron el arca del pacto. Y le empezó a salir y fueron y lo colocaron. Y fueron y colocaron allá el arca donde estaban todos los dioses. Y el arca produjo que se cayeran los dioses, que le dieran llagas a los filisteos, a tal punto que los filisteos dijeron, ¿vas a qué? Ya esa vaina aquí, yo no lo quiero ver aquí. Estuvieron en 5 ciudades distintas y pasó lo mismo. Eso por donde lo llaman, no, eso. A los únicos que les sirve eso a esos israelitas, llenen eso, tiren eso, ustedes verán qué hacen, pero no la quiero tener aquí. En ninguna de mis ciudades la quiero tener. Cuando los israelitas recuperaron el arca, la llevaban en una carreta. Y en una de esas, el arca se cedió y parecía que se iba a caer. Y llegó un muchacho ahí muy querido, porque ¿cómo se iba a caer el arca? Por bien hacer. Y se tiró y agarró el arca para que no se cayera. El Señor ha dicho que el que tocaba el arca se moría. ¿Qué le pasó? Quedó muerto. Murió. Instantáneo. Pero Señor, si él lo que quería era que el arca no se cayera. Buenas intenciones, ¿sí o no? Pero no estoy diciendo con eso que se va al infierno, ¿no? Pero estoy diciendo buenas intenciones, ¿no? Él tenía una buena intención. Sí, él tenía una muy buena intención. Lastimosamente, su buena intención iba en contra de un mandato de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Intenciones versus
los mandatos de Dios. ¿Cómo estamos en esa partecita? ¿Estamos bien de bien? ¿Estamos 10 de 10 ahí? ¿O cómo estamos? Las intenciones que tengo en mi vida espiritual versus lo que obedezco a Dios. Cada uno se responde. Si estamos 10 de 10, si estamos 9 de 10, si estamos 1 de 10, si estamos 9 de 10. Cada uno sabe. Pero la intención en este curso es que empecemos a afilar nuestras intenciones con la obediencia. Ya se matricularon en la universidad. Ahora estudien para que se gradúen, para que se reciban. Porque si no, no vamos a poder. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar todo esto? Ya les voy a mostrar. Y este es el bosquejo que quiero que sigamos en este estudio. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok, bosquejo. Entonces, punto 1. Enfrentar las pruebas y beneficiarse de ellas. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 18. Entonces, aceptar las pruebas como medio de crecimiento. Santiago 1, 2 al 4. Pedir sabiduría en medio de ellas, de las pruebas. Santiago 1, 5 al 18. Alegrarse por su acción igualadora. Santiago 1, 9 al 12. Y reconocer la diferencia entre pruebas y tentaciones. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Segundo punto. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Santiago 1, 19 al 27. Tercer punto. Ser imparcial y demostrarlo. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuarto punto. Profesar la fe y comprobarla. Santiago 2, 14 al 26. Quinto punto. Reconocer las trampas y evitarlas. Santiago capítulo 3, versículo 1 hasta Santiago capítulo 5, versículo 6. Entonces ahí vamos a tener la lengua ingobernable. Santiago capítulo 3, 1 al 12. La sabiduría no espiritual. Santiago 3, 13 al 18. La conducta pecaminosa. Santiago 4, 1 al 10. Y el hablar con el hermano, contra el hermano. Santiago 4, 11 al 12. La vida presuntuosa, Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. La riqueza egoísta, Santiago 1 al 6. Virtudes cristianas, Santiago 5, 7 al 20. Paciencia y constancia, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Honradez y sencillez, Santiago 5, 12. La oración eficaz por los enfermos, Santiago 5, 13 al 18. Y restauración del extraviado, Santiago 5, 19 al 20. Mis hermanos, en este bosquejo, ¿cómo ven el bosquejo? ¿Les llama la atención o no les llama la atención? Amén, amén. Mucho, mucho, hermano. ¿Llama la atención como para volverse a conectar el martes o no? Amén. Sí, hermano, claro. Claro, Okay. claro. Entonces, eso es lo que vamos a empezar. Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar el día martes, Dios mediante. Y vamos a empezar a hablar, en el capítulo 1 vamos a hablar de pruebas y tentaciones. Y vamos a empezar a hablar de pruebas y tentaciones y vamos también a hablar Señora. Pero la diferencia que tenemos que encontrar la diferencia que existe entre tentaciones y pruebas. ¿O las pruebas y las tentaciones son lo mismo? No. Las pruebas las pone Dios y las tentaciones a Es nuestra propia concupiscencia. Hermana Álvarez, ¿usted dónde saca eso que las tentaciones las pone Satanás? porque se deja ropar de
Porque nadie había que tentado de Dios. Está bien que Dios no tienta a nadie, pero hasta ahora echándole la culpa por el Satanás, pues. Eso, vamos a ver qué dice Santiago al respecto. A ver si es verdad que las tentaciones vienen de Satanás. De nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros malos pensamientos. Va a estar buena, nuestras... Leonel. No se pierdan la próxima. Pero espera, ahora no vayan a empezar el martes, bueno, porque apenas vamos a empezar ahí. Pero lo primero que tenemos que aprender, lo primero que vamos a aprender en esto es a gozarnos en nuestras pruebas, a disfrutar la prueba, a glorificar a Dios en medio de la prueba, a alabar a Dios mientras estoy siendo probado. Porque esa es la verdadera doctrina de la iglesia del Señor. Eso fue lo que hizo que la iglesia trascendiera en el primer siglo. Los perseguían y ellos felices porque los perseguían. ¿A cuántos de nosotros nos persiguen por ser cristianos? Buena pregunta, ¿sí o no? Sí. Bueno, en México nos persiguieron. Ahí en la Soriana. Ah, bueno, qué rico para los hermanos de la Soriana que gozaron, sí, que pudieron disfrutar el ser perseguidos. Ahora solamente, con esta voy a terminar. Son 9:24. Con esta voy a terminar, voy a tener una cortica para terminar. ¿Ustedes creen, hermanos, que si nuestro andar fuera el de verdaderos discípulos, es decir, que en nuestro caminar diario, en nuestro diario vivir, o como yo mismo lo digo, en la vida real de cada uno de nosotros estuviéramos mostrando las virtudes, el amor, y estuviéramos mostrando a Cristo en general, ¿ustedes no creen que eso levantaría más oposición? Sí. Sí. Claro. O sea que la falta de persecución no es una cuestión social, es una cuestión de que nos falta a nosotros mostrar a Jesús. Sí. El Señor dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entiendo. ¿Cuándo llegamos nosotros a ese punto? No falta el hermano que me diga, hermano, pero es que en Colombia, en la Constitución Política de 1991, se declaró el derecho a la libertad de culto y expresión. Tan bonito. Tan bonito. Entonces nos acogemos a esa enmienda constitucional y ya. Empiece a vivir como cristiano, a ver si no le empiezan a hacer oposición. Empiece a vivir como cristiano, a ver si no lo empiezan a señalar. Aquí ya hay. Empiece a vivir como cristiano. ¿Cómo? Que aquí en Estados Unidos ya está empezando a ponerse fea la cosa. Pues les digo, empiecen a vivir como cristianos, a ver si no. Entonces, mis hermanos, los espero el martes. La hermana Rosa tenía la mano. Bendiga. La hermana Rosa tenía la mano alzada, ¿no la viste? No, hermana Rosa, cuénteme. Hermana Rosa. Perdón, no escuché. O sea, alzó la mano. Usted tenía la mano levantada. Yo la mano. ¿Usted iba a hacer alguna pregunta o hablar algo, hermana, que levantó la mano? Si quiere llevar chores. Bueno. No, como que no. Ella como que de pronto fue que... Bueno. No sé, yo no le vi la mano levantada. Pero bueno. Entonces, hermanos, los espero el martes. Amén. Con todas las ganas de desaprender para aprender de nuevo. Muchas gracias. Con las ganas de que hagamos esto muy práctico.
porque no sé qué tan necesario sea ir a la raíz griega, a la raíz etimológica. Yo creo que aquí lo más importante es que nosotros aprendamos a colocarle carne a la palabra de Dios. A ponerle vida a la palabra de Dios. Y esa es la invitación. Entonces vamos a ir ahí. Quiero de una vez que se vayan preparando algunos valientes. Que cuando estemos hablando de las pruebas, nos compartan, venga, ¿sabe qué? Mis pruebas son estas. Y quiero que oren conmigo y que estemos orando para que yo pueda resistir esta prueba y para que yo pueda aprender a gozarme en la prueba. ¿Les parece? Amén. Ok. El martes buscaré valientes entonces. Vayan preparando pues los valientes. ¿Quién dijo Listo, mis miedo? hermanos, de mi parte, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos nosotros. Que tengan un buen descanso. Hermana Angie, siga disfrutando de las conferencias allá en Chicago. Por favor, salúdeme a Cris. Sí, hermano, de su parte, gracias. Ya mañana es el último día de conferencias. ¿Y cuándo va para? Mañana salen para Colorado. No, el domingo, hermano. El sábado todavía, el sábado todavía es un recorrido que nos dan los hermanos aquí en Chicago. Ok, perfecto. Como tú. Bueno, hermana. Hermanos, recuerden, la clase de los miércoles de la naturaleza distintiva de la iglesia cambió de horario para la próxima semana. Va a ser 8:30 hora de Colorado, es decir, 9:30 hora de Houston y de Medellín. La de los miércoles. La de los miércoles. Miércoles, muy bien. Muy bien, Listo. un poquito. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Vale la pena. Gracias por todo. Gracias. Bueno, muy bien. A ustedes, bendiciones. Amén, igual. Este fin de semana.